Hola a todos, mi nombre es Lucila y hoy juntos vamos a resolver un ejercicio de parcial correspondiente al tema trabajo y energía. El ejercicio corresponde al recuperatorio del segundo parcial tomado el segundo cuatrimestre de 2019 en el turno mañana y es el ejercicio número 3 que dice: un trabajador arrastra un baúl de masa 30 kilogramos con una fuerza de 200 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el baúl tiene una velocidad inicial de 2 metros sobre segundos y recorre una distancia delta x igual a 10 metros sobre una superficie con rozamiento, calcular en el ítem A el trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre el baúl y en el ítem B, asumiendo consideraciones energéticas, la velocidad final del baúl después de recorrer la distancia delta x. Fíjense que en el enunciado yo marqué con un subrayado todos aquellos datos que vamos a tener que tener en cuenta para la resolución del ejercicio. Para resolver el ítem A, que nos pide calcular el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que el diagrama de cuerpo libre es una representación en la cual se aísla al objeto del entorno y solamente se estudian aquellas fuerzas que están aplicadas directamente sobre ese objeto. Antes de eso, fíjense que esta figura de acá lo que representa es el baúl que se está desplazando. Este baúl va a partir de una posición inicial que la voy a llamar A. Fíjense que está representada la fuerza externa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y fíjense que luego aparece aquí la representación de su posición final, que serían los 10 metros que se desplazó este objeto. A esta posición final la voy a llamar durante todo el ejercicio B. La dirección de desplazamiento de este baúl la llamé X y fíjense que todos los vectores que apunten hacia la derecha, según mi descripción, van a ser positivos. Ahora, si realizamos el diagrama de cuerpo libre de este baúl, obviamente vamos a ubicar la fuerza externa F, pero además aparecen otras fuerzas. Aparece una fuerza normal debido a que este baúl está apoyado sobre el piso, entonces aparece una interacción entre el baúl y el piso, que es esta fuerza normal. También va a tener aplicada una fuerza peso, que es la interacción de este baúl con la tierra. Y por otra parte, el enunciado nos dice que la superficie sobre la cual este baúl se desplaza contiene rozamiento, por lo tanto va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a oponer a la dirección de movimiento y que va a ser dinámica porque el baúl ya se encuentra en movimiento al momento del análisis. Una cosa importante, esta fuerza F, fíjense que tenemos que llevarla a los ejes, o sea, descomponerla en sus componentes X e Y, así que aquí está ya hecha la descomposición de la fuerza F en su componente X y en su componente Y. Recuerden que de trigonometría podemos escribir las componentes de la fuerza según un ángulo, que en este caso vamos a utilizar este ángulo de acá, el ángulo con la horizontal. Por lo tanto, la componente en X va a ser el módulo de la fuerza por coseno de 30, mientras que la componente en Y va a ser el módulo de la fuerza por seno de 30. Y por otro lado, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando calculemos el trabajo de la normal y de la fuerza de rozamiento, es que en este ejercicio la normal no es igual al peso. ¿Cómo vamos a calcular la normal? Bueno, la forma de calcularla es planteando la segunda ley de Newton para el eje Y, porque la normal está aplicada en ese eje, y vemos que si escribimos la segunda ley de Newton, nos va a quedar esta ecuación de la cual vamos a poder despejar la fuerza normal, que claramente es distinta al peso. Una vez que identificamos las fuerzas, procedemos a calcular el trabajo. Para calcular el trabajo, vamos a utilizar la definición que ya vimos en la teórica,
El trabajo de una fuerza es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con el desplazamiento. En este caso, la fuerza F es la fuerza externa aplicada, el desplazamiento está dibujado aquí y el ángulo que se forman entre estos dos vectores es de 30 grados. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F va a ser 200 newton, que es el módulo de esta fuerza, por 10 metros, que es lo que se desplaza el baúl, por el coseno de 30 grados. En el caso de la fuerza normal, como les conté antes, para poder calcularla, vamos a tener que tener en cuenta la segunda ley de Newton en el eje Y. La normal nos va a quedar despejada de esta manera. Y otra vez, para calcular el trabajo de la fuerza normal, va a ser el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forme la normal con el desplazamiento, que en este caso es de 90 grados. Como el coseno de 90 grados vale 0, el trabajo de la normal va a ser 0. Este resultado nosotros lo podríamos haber contestado sin hacer ninguna cuenta si recordamos que todas las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. En el caso del peso, el peso, para calcular su trabajo, otra vez, módulo del peso por módulo del desplazamiento por coseno del ángulo que se forma entre el peso y el desplazamiento. Hay varias formas de medir los ángulos. En mi caso, yo los medí siempre antihorario. Si lo medís de esa manera, el ángulo que se forma es de 270 grados y el coseno de 270 vale 0, por lo tanto el peso también realiza trabajo 0. Otra forma de ver que el trabajo del peso en este caso vale 0 joule es que si miramos bien el peso también es perpendicular con la dirección del movimiento. Por lo tanto, es un resultado directo que su trabajo es de 0 joules en este ejercicio. En el caso de la fuerza de rozamiento, tenemos que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento se define como el mu, en este caso dinámico, por la fuerza normal. Entonces, por eso es muy importante calcular bien la normal, porque si no la calculamos bien, la fuerza de rozamiento también va a estar mal calculada. Entonces, fíjense que acá yo calculé la fuerza de rozamiento, que me dio 60 newton. Y otra vez, para el trabajo de la fuerza de rozamiento, hacemos módulo de la fuerza de rozamiento por módulo del desplazamiento por coseno del ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza del rozamiento, que son 180 grados, porque claramente la fuerza de rozamiento se opone a la dirección de movimiento. Es completamente contraria en sentido y aplicada sobre la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser los 60 newton que vale la fuerza de rozamiento por 10 metros por coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1, por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 600 joule. Ahora vamos a resolver el ítem B, que nos pedía consideraciones energéticas para calcular la velocidad final del baúl después de recorrer los 10 metros de distancia. Para encarar este ítem tenemos dos opciones. Tal como vimos en la teórica, podemos usar el teorema del trabajo y la energía cinética o podemos usar la ley de conservación de la energía. Ambos planteos son válidos y si uno plantea bien cualquiera de estos dos postulados, debería llegar al mismo resultado. Yo voy a plantear los dos para que vean que se llega al mismo resultado y cómo se piensa cada uno de ellos. En el caso del teorema del trabajo y la energía cinética, este teorema nos dice que el trabajo de la fuerza resultante, siendo la fuerza resultante la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto, es igual a la diferencia de energía cinética. Recuerden que este simbolito se llama delta y el delta está relacionado con
diferencias entre una posición o una condición final y una condición inicial. En este caso, en este renglón está escrito la definición de trabajo en este término, de trabajo de la fuerza resultante. Fíjense que estoy sumando las 4 fuerzas que están aplicadas sobre el baúl y le estoy multiplicando el desplazamiento, o sea que estoy calculando el trabajo de la fuerza resultante. Y del otro lado de la igualdad estoy desarrollando lo que sería el delta de energía cinética, siendo este término el término de energía cinética final y este término el término de energía cinética inicial. Luego, como ya calculamos los trabajos de cada una de estas fuerzas, solamente estoy reemplazando por los valores que ya calculamos. Y en este caso, fíjense que en el término de energía cinética, tanto la masa como el 1/2 son factor común, por eso acá los saco factor común. La velocidad en el punto A la tenemos de dato, aquí ya está elevada al cuadrado. Y bueno, luego haciendo el despeje de manera correcta, llego a que la velocidad en B, la velocidad final que adquirió este bloque, luego de recorrer 10 metros, es de 8,91 metros sobre segundos. Si consideráramos la ley de conservación de la energía, la cual nos dice que la diferencia o el delta de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, recordando que energía mecánica es la energía que tiene 3 aportes diferentes: la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía elástica, la energía potencial elástica. Y recordando que las fuerzas no conservativas que hay en este problema son estas 3, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza externa, podemos ir estudiando cómo estos aportes energéticos, por un lado, intervienen en el movimiento, en el cambio de estado de este cuerpo. Vamos a ver que no hay aporte de energía potencial gravitatoria, simplemente porque este objeto no se está moviendo en dirección vertical, y la energía potencial gravitatoria tiene que ver con la Tierra, tiene que ver con la tracción y tiene que ver también con las alturas. Entonces, como este objeto no se está levantando en ningún momento, no existe un cambio de estado en esa dirección. Por lo tanto, no hay energía potencial gravitatoria. Tampoco hay energía potencial elástica, y esto es porque no hay resortes involucrados en este problema, por lo tanto no hay energía asociada a este elemento. O sea que solamente el aporte energético en esta situación está dado por las energías cinéticas del estado final y del estado inicial. Y si ahora analizamos qué pasa con respecto a los trabajos, recordamos que el trabajo de la normal, que es una fuerza no conservativa, en este caso vale 0, porque la normal es perpendicular a la dirección de movimiento, o sea que no realiza trabajo, mientras que la fuerza de rozamiento y la fuerza externa F sí realizan trabajo. Entonces, depurado la ley de conservación, nos queda de esta manera: sobreviven los aportes de energía cinética en el punto B y en el punto A, y sobreviven los trabajos de la fuerza de rozamiento y de la fuerza externa F. Haciendo otra vez los despejes y los reemplazos adecuados, llegamos nuevamente a que la velocidad en B es de 8,91 metros sobre segundos. Fíjense que el resultado es el mismo que el calculado con el teorema del trabajo y la energía cinética. Y bueno, es una forma de confirmar de alguna manera que hicimos bien las cuentas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda pueden escribirnos como siempre al foro de ejercicios. Allí estaremos disponibles para consultarle todo lo que necesiten y bueno, les deseo mucha suerte en el próximo examen. Gracias.